La semana pasada iniciamos este precioso estudio de la carta a los Corintios, la segunda carta. Y mencionamos de que después de que Pablo escribió la primera carta a los Corintios, los problemas continuaban en la iglesia de los Corintios. Pablo envió a Timoteo y a Erasto a Corintio, pero Timoteo regresó con malas noticias. Los problemas no habían sido resueltos y los corintios no habían respondido bien a la carta que había enviado Pablo, que era la primera carta a los corintios que lo tenemos en nuestras Biblias. Entonces, amados, la situación empeoró y Pablo, estando en Éfeso, dejó Éfeso para ir a Corinto y poder ir a confrontarlos nuevamente. Fue una visita de emergencia en la cual no le fue muy bien a Pablo. Fue una visita que dice en el capítulo 2 de esta carta que fue una visita dolorosa. Los confrontó, pero ellos se pusieron del lado de aquella persona que estaba opuesta a Pablo. Y eso entristeció a Pablo, porque ellos lo consideraban como un apóstol inferior. Ellos consideraban que no era un apóstol de Cristo y por lo tanto no tenía autoridad sobre ellos, la iglesia de Corinto. Es por eso que Pablo se fue de ahí, decidió regresar a Éfeso y decidió en su corazón no volverlos a visitar, estando él triste. Luego él escribió lo que se conoce como la carta de las lágrimas de Pablo o una carta severa a la iglesia de Corinto y le envió con Tito, en la cual él estaba exigiendo que esa persona que se había puesto a él sea puesta en disciplina para arrepentimiento de esa persona, en la cual estaba llamando también al arrepentimiento a la iglesia de Corinto. Y era una carta muy severa y dolorosa. Y les pidió reafirmar su lealtad hacia él. Fue entregada a Tito y él delegó la tarea a Tito para ir a restaurar y ordenar la iglesia de Corinto. Y después de un tiempo, Tito iba a regresar donde estaba Pablo para informarle acerca de darle una actualización de cómo era la situación de la iglesia de Corinto. Luego dice que pasó un tiempo y Pablo se movió de Éfeso a Troas, esperando encontrarse con Tito, pero Tito tardó en llegar a donde estaba Pablo. Entonces Pablo empezó a adelantarse para salirle al encuentro a Tito y decidió moverse por Macedonia, porque mientras él se dirigía ahí, él se podía encontrar más pronto con Tito para recibir el informe de cómo estaba la iglesia de Corinto. Y es en ese contexto en el cual Pablo escribe la segunda carta a los Corintios. La primera carta, y esto lo estoy solo para contextualizarlo, la primera carta a los Corintios fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo y la segunda carta fue escrita en el año 56 después de Cristo. Un año en el cual pasaron muchas cosas y Pablo estaba esperando a Tito para recibir la noticia. Él estaba preocupado por la iglesia a los Corintios. Y es en ese momento en el cual él escribió esta carta, cuando él estaba ministrando las iglesias de Macedonia, pero luego llegó Tito y le alegró el corazón, porque Tito le dijo a Pablo que los corintios se habían arrepentido de lo que habían hecho y que habían reafirmado su lealtad hacia él, habían reafirmado su lealtad a las escrituras
y habían puesto en disciplina a aquella persona que estaba opuesta al apóstol Pablo y que estaba dividiendo, contaminando a la iglesia de los Corintios. Eso provocó en Pablo un motivo de alegría, de gozo. Se alegró su corazón al escuchar el informe de Tito de los Corintios. Y además de eso, los corintios recibieron con gran gozo a Tito. Así que, hermanos, estamos con una carta, estamos estudiando, este es el segundo sermón, de una carta altamente personal. En una carta en lo que en cada hoja, en cada capítulo, en cada versículo de esta carta podemos ver la filosofía ministerial o lo que representaba el ministerio para Pablo. Una carta escrita por un pastor, el cual amaba a la congregación, amaba a la grey de Dios, amaba a su Señor y estaba comprometido con la obra de su Señor. A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de haber sido traicionado por las mismas ovejas, las cuales él alimentó constantemente y enseñó la palabra del Señor, su amor por la iglesia partía de su amor por Dios y por Cristo. Entonces es una carta muy pastoral, donde podemos nosotros diagnosticar el corazón de Pablo hacia el ministerio, que es un corazón apasionado por la iglesia de Cristo, porque es en el ministerio cristiano donde se exhibe la muerte y la resurrección de Jesucristo, en donde Dios utiliza a personas débiles, personas incapaces, porque dice la palabra que lo más débil escogió Dios para avergonzar a los más sabios. Una carta donde se establece ese equilibrio, debilidad, pero a la vez fortaleza. Por eso en toda la serie le hemos titulado La fortaleza en medio de la debilidad. Porque a medida que nosotros estamos expuestos a Dios, nos damos cuenta de los frágiles que somos, de los débiles que somos, pero a la vez de lo grande que es Él. Entonces, hermanos, espero que sea de mucha edificación para cada uno de los que estamos acá. Y esta carta la vamos a estudiar en tres grandes partes. La primera parte, que es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, vamos a hablar acerca del ministerio. Luego vamos a hablar acerca de la colecta a los santos y después una defensa al ministerio. Y en la mañana de hoy vamos a iniciar a estudiar el consuelo de Dios en medio del sufrimiento. Que dicho sea de paso, no vamos a abarcar todos los versículos en esta mañana, sino que en esta mañana solo vamos a poder abarcar el versículo 3. Ahora, hermanos, debemos de entender que nosotros vivimos en un mundo caído, lleno de aflicciones, lleno de sufrimientos, lleno de mucha pérdida. Aún como creyentes, no estamos alejados, no estamos exentos del dolor, del sufrimiento, de las pruebas, de la aflicción de nuestro corazón, de las preocupaciones que hay en nuestra mente. Pero en su bondad, Dios no nos deja solos. Y en este pasaje, el autor revela el carácter precioso de nuestro Señor. Dios es el Padre de las misericordias y es el Dios de toda consolación. Y esto no solo es un atributo divino, es una fuente viva y activa del consuelo de Dios para su pueblo. Aquellos que han venido cargados a la casa del Señor, que han venido afligidos, preocupados, en sufrimiento, en dolor, hermano, esta carta
Dios la puso para nosotros. Y este pasaje Dios lo puso en su providencia para que nosotros podamos aprender de quién es Él en su carácter, en su misericordia, en su compasión y cómo recibimos esa consolación de parte de Dios. Este pasaje es el pasaje más completo que existe en las Sagradas Escrituras para hablar acerca de la consolación de Dios. Es por eso que nos vamos a detener un par de sermones para poder profundizar en la riqueza de este pasaje. Y vamos a ver aspectos del consuelo de Dios en medio del sufrimiento, hermano. Y el primer aspecto que vamos a ver, y único aspecto que vamos a ver en esta mañana, es el origen de ese consuelo o la fuente de ese consuelo. ¿Saben de dónde viene? De Dios. Y me encanta que en el versículo 3 Pablo, y por eso el título, ¿verdad? Si usted tiene la Biblia de las Américas, el título de todo este apartado, del versículo 3 al 11, ¿cuál es? El Dios de toda consolación. Pero mire cómo inicia el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante cómo inicia esta porción de la carta. Es más, desde el inicio nos marca la pauta de lo que va a tratar todo esto, del Dios de toda consolación. Por eso el título. Y es acá donde se origina todo. Pero Pablo inicia el versículo 3 diciendo, bendito el Dios y Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Inicia con una bendición o una oración donde prácticamente está diciendo, alabado sea el nombre de Dios, exaltado sea el nombre de Dios. Y es una acción de gracias por quien es Él, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, si usted se va al Antiguo Testamento, probablemente esta bendición hubiera sido diferente. Probablemente, si hubiéramos estado en el Antiguo Testamento, hubiera dicho esta expresión, Dios como el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero en el Nuevo Testamento, si usted es curioso y si usted es observador, se le identifica a Dios como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora, dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó como heredero de todas las cosas. Ahora nos ha hablado por medio de quién? Del Hijo, Jesucristo. Por eso es que Pablo inicia diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también, hermano, este tipo de bendición, y quiero que me acompañen con su Biblia a Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que nos ha
bendecido con toda bendición espiritual. Si usted se fija, Pablo está agradeciendo por las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Dios, nuestro Padre, nos da bendiciones en el pasado. Por todas esas bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a nuestras Biblias. Dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pedro está hablando acá de esas bendiciones por una esperanza viva, bendiciones futuras. Pero siempre estas bendiciones parten de Dios. Y es por medio de Cristo que nosotros las podemos recibir. Ahora volvamos a 2 Corintios, dice capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Presente. ¿A qué voy, hermano? Todas las bendiciones pasadas, presentes y futuras radican en el mismo Dios, el Padre de la misericordia, y son dadas a nosotros por medio del Hijo. Dios es la fuente de toda bendición. Y ese es el punto de Pablo acá, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios por ello. Él es el origen de toda bendición. Y ahora el autor empieza a profundizar y enfatizar acerca del carácter de Dios, acerca de la naturaleza de quién es Dios. Y es muy intencional en resaltar dos títulos acerca de nuestro Dios. Dice que es el Padre de las misericordias y es el Dios de toda consolación. Ahora, hermanos, debemos de recordar que todas estas bendiciones nosotros las recibimos en Cristo. Y cuando Pablo inicia diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, resalta esa relación que existe entre el Padre y el Hijo. Y mire cómo es el título de Jesucristo que dice, Señor. Él es el amo y Señor. Y nosotros nos sometemos. Él está hablando acerca del señorío de Jesucristo. Sobre todo. Pero es intencional acá. Pablo, cuando él está desarrollando este versículo 3, porque él viene hablando, bueno, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él está hablando acerca del consuelo. Él va a hablar acerca de las aflicciones. Él va a hablar acerca del sufrimiento. Él va a hablar acerca del dolor. Pero antes de hablar acerca de todo esto, hermanos, debemos de entender de dónde parte todo esto, de dónde se origina toda consolación, de dónde se origina toda misericordia de Dios. Él es la fuente. Por eso es que él inicia diciendo que Dios
es un Padre de misericordias. Si hay algo que caracteriza a Dios, es que es un Dios misericordioso. Y ojo, lo dice en plural, ¿no es cierto? Vuelvo al versículo 3. Es Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? Lo dice en plural. Ese Dios es un Padre de misericordias. Y esta característica, hermano y hermana, es una característica de la paternidad divina, que en su tierna misericordia, en su compasión llena de gracia y de ternura hacia sus hijos que en su naturaleza son pecadores. Cuando él habla acerca del Padre, la misericordia, hermano, está hablando de su infinita compasión, de su tierno amor, de su ternura hacia aquellos pecadores. Él muestra, despliega su bondad sobre aquellas personas que no lo merecen. Misericordia, bondad, amor. Y es un amor tierno. La palabra de Dios es clara cuando dice en Lamentaciones 3, 22 y 23 que las misericordias del Señor jamás, jamás, hermano, grábeselo, las misericordias de Dios jamás se terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hasta hay una alabanza que cantamos eso. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Nuestro Dios es Padre de las misericordias. Hermano, es ese Dios que mira al miserable, que mira al pecador, que está desesperado, que está sufriendo, que está en dolor. ¿Y saben lo que hace ese Dios misericordioso? Lo trata con ternura, lo trata con amor, lo trata con bondad. Porque su misericordia es grande, si su compasión es sin igual. Para que usted entienda quién es nuestro Padre. Vamos a Lucas 15. Lucas 15, 11. La parábola del hijo pródigo. Dice el versículo 11 que cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Mire qué tan bajo había caído él. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Una condición miserable, ¿no? De un hijo que había pedido su parte
y lo había malgastado, lo había perdido todo. Y en ese momento en el cual estaba experimentando un momento de los más bajos en su vida, pidió apacentar cerdos, cuidar a los cerdos. Imagínense el nivel de lo que él había caído. ¿Qué tan bajo había caído él? Tenía tanta hambre que él había deseado, estaba deseando comer las algarrobas de los cerdos. ¿Cuántos han experimentado ese tipo de aflicción? ¿Cuántos han experimentado ese tipo de dolor en el cual las mismas circunstancias te llevan a un punto donde te quiebran, hermano? Donde no ves ni una. Donde humanamente hablando tú ya no puedes hacer nada y tú eres incapaz. Donde estás sufriendo, donde estás afligido, donde esta situación te lleva a un punto donde no tienes el control de absolutamente nada y nada de lo que tú hagas va a poder revertir la situación en la que tú te encuentras. Así estaba él, el hijo pródigo. Pero dice que estando ahí, apacentando a los cerdos, deseando llenarse del estómago de lo que comían los cerdos, y mire qué difícil eso, pero nadie le daba nada. Pero estando ahí, dice el versículo 17, que entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Volviendo en sí. Porque en esos momentos en los cuales el Señor permite que tú experimentes ese dolor y ese sufrimiento y esa aflicción, es en ese momento cuando tú te encuentras quebrantado, quebrantada, amado hermano, que ese quebrantamiento lo que debe de provocar en el corazón del creyente es que el creyente vuelva en sí, donde el creyente reconozca su incapacidad, su debilidad, su falta de confianza en Dios. Pero dice la palabra que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, los jornaleros que están en la casa de mi padre tienen pan de sobra. Voy a regresar, voy a regresar hacia donde mi padre. Y yo no quiero que me restituya de nuevo como su hijo. Yo lo único que quiero es tener alimento. Lo único que quiero es tener una cama donde dormir. Lo único que quiero es experimentar un consuelo en medio de todo esto. Voy a ir a donde mi padre. Él sabía dónde tenía que ir, hermano. Y él volvió en sí a buscar a su padre. Pero lo que más me encanta de esta parábola no es todo ese proceso por el cual el hijo pródigo pasó, sino que el padre, mira el versículo 10 y 20,
levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Miren qué hermoso esto, hermano. Atesórelo en su corazón, porque este es nuestro Dios. Tu padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué hizo el padre? Tuvo compasión. Lo vio de lejos, tuvo compasión. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Tuvo compasión. Ese es nuestro Padre de misericordias. Está pronto para ayudar. Mi amado hermano, mi amada hermana, el Padre se movió en misericordia. Pregunta, ¿de qué manera percibes tú la misericordia de Dios en tu vida? ¿Alguna vez usted ha experimentado esto en su vida? La misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, dice Lamentaciones. Esa perfecta y profunda compasión de Dios hacia tu vida, que demuestra su bondad, aunque tú y yo no lo merezcamos. Que manifiesta su ternura, su amor, que yo no merezco. ¿Alguna vez tú has experimentado ese consuelo del Padre Celestial, el Padre de toda misericordia? Hermanos, al decir Padre también indica que Él es el origen, Él es la fuente de toda misericordia. Él es la fuente de la piedad, Él es la fuente de la bondad. Nuestro Dios es un Dios que da una tierna compasión. Porque yo me puedo regocijar en medio del sufrimiento. Porque yo me puedo regocijar en medio de la prueba. ¿Por qué me puedo gozar en medio del dolor? Porque mi Padre es el Padre de las misericordias. Es esa certeza que aunque esté en el fuego, aunque esté en el sufrimiento, yo recibiré las misericordias de Dios. Porque son nuevas cada mañana y porque su fidelidad es grande. Y ese Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo. Él es el Padre de las misericordias y está totalmente lleno de compasión por los que Él ama. Volvamos a Corintios, versículo 3. Mire el segundo título que le da Pablo a Dios. Él es el Padre de misericordias en plural y Él es el Dios de toda consolación. Ojo, no es de alguna consolación, es de toda consolación. Es el Dios de toda consolación. La palabra griega para consolación, amado hermano, es paraclesis. Y esto significa aquel que viene a ayudar.
Como dice el teólogo Windich, dice lo siguiente y que se lo quería compartir. Es un Dios caracterizado por su capacidad de dar consuelo de todo tipo. No solo es un Dios caracterizada por su misericordia, sino que también es caracterizado porque Él da un consuelo de todo tipo. Siempre está listo para dar consuelo. Este término, el Dios de toda consolación, esa palabra toda, indica la amplitud del consuelo de Dios y la variedad de ese consuelo. Siempre está listo para dar el consuelo. Nuestro Dios tiene una compasión sin límites. Miqueas, bueno, no, perdón, Salmos 145:9, antes de Miqueas, dice, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Miqueas 7:18 y 19 dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. ¿Vas viendo? Cuando hablas de la misericordia de Dios, está hablando también del consuelo de Dios en el mismo versículo, porque Él está pronto para ayudar. Y es de acuerdo con esa compasión que proporciona a su pueblo un consuelo que nunca falla y es de amplia variedad. Isaías lo dice constantemente, pero le voy a leer el capítulo 51, versículo 3. Dice, ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará a todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegrías encontrará en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. Más adelante, siempre en ese mismo capítulo 51, en el versículo 12, dice, yo soy vuestro consolador. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice que Él es el Dios de toda consolación, está diciendo que Dios es la fuente de todo acto verdadero de consuelo y lejos de Él no existe un verdadero consuelo. Yo soy vuestro consolador, Isaías 51:12. Y ese Dios es de toda consolación. Es decir, cuando hablamos de consuelo, lo mencionamos anteriormente, cuando hablamos de consuelo es que está pronto para ayudar, siempre está con la disposición de ayudar y ayuda. Siempre está dispuesto a consolar a aquellos que claman a Él. Y esta es una palabra de Dios para su pueblo en esta mañana, hermano y hermana. Porque por muy dura que sea la adversidad, Dios está cerca de sus hijos y les garantiza toda la ayuda que puedan necesitar. Dios está cerca de sus hijos. Y cuando Él dice que Él es el Dios de toda consolación, Él está pronto para ayudar y Él ayuda, hermano. Él ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que tú pudiste apreciar el consuelo de Dios en tu vida?
Y Dios muestra su consuelo de diferentes maneras. No es lo mismo el consuelo que experimenta una persona que ha perdido todo su trabajo, que ha perdido todos sus bienes, al consuelo que una persona o una familia experimenta con la pérdida de un hijo. Porque aquellos que hemos pasado por una situación de una pérdida de un hijo, experimentamos el consuelo, la ternura de Dios, reconociendo que nuestro hijo está en las mejores manos en las manos del Señor, y que hay una vida después de esta vida que está con Él. Pero eso mismo no es lo mismo que experimenta una persona que ha perdido todo. Porque una persona que ha perdido todo, sus bienes, su casa, todos los bienes materiales, el consuelo viene a través del reconocimiento que todo esto es pasajero, pero en Jehová está la fortaleza de los siglos. Que no importa que haya perdido todo, pero si tiene a Dios lo tiene todo. Es el consuelo de Dios, pero el consuelo, Él es el Dios de toda consolación. Porque el Señor da el consuelo y de Él parte todo consuelo, de acuerdo a lo que tú estás experimentando en ese momento de tu vida. ¿Qué era lo que estaba pasando Pablo en este momento? Aflicciones. Y lo vamos a ver más adelante, pero mira el versículo 8 dice, siempre de segunda de Corintios, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestras aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo estaba siendo perseguido por causa del evangelio y él estaba afligido, una aflicción hasta el punto de que él estaba considerando que iba a perder la esperanza de salir con vida. Pero ¿cómo experimentó Pablo el consuelo de Dios en medio de esa circunstancia? Y lo vamos a ver más adelante, un par de semanitas más adelante, a través del valor. Y sabe que en esos momentos duros de la vida de uno, en esos momentos de dolor, en esos momentos de sufrimiento, puede ser que tú ya hayas aprendido algo, unas verdades, pero en esos momentos de sufrimiento le encuentras sabor a esas verdades. Meditas en esas verdades. Es como que el hámster que andamos acá empieza a correr, ¿verdad? Ah, hoy sí ya entendí, dice. Hoy sí ya entendí. Porque Dios te quebranta, hermano y hermana. Dios bota todos tus ídolos. Dios bota todo aquello en lo cual tú estás depositando tu confianza. Dios lo desbarata todo, lo destruye todo, a un punto que aquello en lo cual tú te consideras fuerte ya no lo es. Y donde tu fortaleza termina, la fortaleza de Él empieza. Y es en ese quebrantamiento que esas verdades preciosas de su palabra las atesoramos, las valoramos y vivimos y crecemos. Es cuando todas esas verdades que parten de las escrituras acerca del carácter de Dios, cuando hablamos de la soberanía de Dios, tú puedes decirme todos los versículos de la Biblia acerca de la soberanía de Dios, pero en ese momento un versículo te hace entender a ti lo importante que es esa verdad en tu vida.
Y así es como nosotros experimentamos el consuelo de Dios en medio de las dificultades. Porque nuestro Padre es un Dios de toda consolación. No solo de una, es de todo. El consuelo de Dios fluye de su misericordia. Una cosa conlleva a la otra. Es tan preciosa esta verdad. Yo me acuerdo que hace un par de años me tocó ir a la vela de uno de los jóvenes de la iglesia. Él había fallecido, era un joven alrededor de unos 18, 19 años, un joven el cual, bueno, con mi esposa los queríamos, toda la familia de ellos los queríamos muchísimo. Y me recuerdo que cuando fuimos a la vela, el padre me abordó y la mamá también, hermanos en la fe, me dijeron, pastor, ojo, estaban en la vela de su hijo de 17 años. Y estaba ese papá y esa mamá quebrantados, pero bien me acuerdo las palabras de ese padre. Me dice, pastor, le doy gloria a Dios porque me permitió estar y disfrutar por 17 años a mi hijo. Le doy gloria a Dios porque lo vi graduarse. Le doy gloria a Dios porque en medio de todo esto yo pude ver la bondad de Dios en mi vida. Le doy gloria a Dios porque me permitió presentarle el evangelio a mi hijo y porque él creyó en Cristo. Y ahorita está mejor, en un mejor lugar. Está con él. Esas cosas solo las hace el Señor, hermano. Ese hermano y esa hermana en la fe estaban experimentando el consuelo de Dios en medio de esa circunstancia adversa, dura, de mucho dolor. Estaban experimentando ese dolor. Estaban experimentando el consuelo. Dios es un Dios de toda consolación. ¿Y cómo se manifestó el consuelo de Dios en la vida de sus hermanos? En el reconocimiento que hay una vida eterna después. Mis amados hermanos, ¿cuál es tu principal aflicción en este momento en tu vida? ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿En qué área de tu vida tú estás experimentando sufrimiento en este momento? ¿Será tu incapacidad de por no poder controlar las cosas o las situaciones por las cuales Dios en su gracia te ha permitido atravesar? O tal vez es una aflicción económica porque no tienes para finalizar el mes, para comprar lo necesario y cubrir con lo que falta del mes. Tal vez es una situación de desempleo, de trabajo, no encuentras trabajo y has estado aplicando y no has visto ni una. Has llegado a diferentes procesos, casi a lo último, pero no te hablan, no te confirman. O a lo mejor esa aflicción viene por una enfermedad por la cual tú estás atravesando en este momento.
la cual has tenido por mucho tiempo y en la cual no has visto ni una. Has ido al médico, te han dado muchas medicinas, pero tú no puedes, no ves la salida de esta enfermedad y estás sufriendo y estás afligido por ello. O probablemente tu sufrimiento en este momento es que estás preocupado porque tienes un hijo, tienes una hija, tiene hijos, los cuales no quieren nada con la iglesia, no quieren nada con Dios, y eso te está doliendo. Y eso te está haciendo a ti sufrir. O probablemente las cosas en tu casa no están bien. Y estás atravesando un problema bastante difícil en tu hogar. Que no le das ni una y no sabes cómo responder. O estás atravesando por una crisis de ansiedad muy fuerte. O estás a punto de tomar una decisión trascendental y tienes miedo a equivocarte. O estás experimentando esos momentos de soledad. ¿Qué es lo que te aflige en este momento? ¿Cuál es tu principal aflicción en este momento? ¿Qué es lo que te está moviendo de base? A tal punto que ni dormir puedes bien. ¿El qué, hermano? ¿El qué, hermana? Dice 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía del escape a fin de que podáis resistirla. Eso que tú dijiste, es esto, pastor, lo que yo estoy atravesando y lo que está provocando en mí una aflicción, un sufrimiento y un dolor. La palabra de Dios es clara. Dios no te mandará algo que no puedas soportar, sino que junto con la prueba, Él te dará la salida. ¿Y sabe? Nuestro Dios no es un Dios que está lejos, Dios está cerca. Dios está a nuestro lado. Él es el Padre de las misericordias y es el Dios de toda consolación. Él es nuestro ayudador, es nuestro consuelo. Él está al lado de nosotros en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Pero debemos de entender que parte de todo esto, bueno, todo esto que estoy atravesando, forma parte del propósito de Dios en mi vida. Dios está trabajando continuamente en mi corazón. Y gloria a Dios por esas aflicciones. Gloria a Dios por ello. Porque Dios está puliendo mi corazón a través del sufrimiento, a través de la prueba. Y gloria a Dios. Porque cuando suceden las pruebas y las aflicciones en nuestra vida, hermano, nos pone en perspectiva nuestra incapacidad y nuestra debilidad para que nosotros podamos correr confiadamente a Dios, nuestro Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No sé por lo cual tú estás atravesando en este momento. Lo único que yo sé, hermano, a través de las escrituras y a través de este estudio, es que Dios está ahí contigo. Él es nuestro consuelo en medio de la aflicción. Él es nuestro consolador. Él es nuestro ayudador. Y aunque estemos en lo más oscuro,
Aunque estemos experimentando lo más bajo en nuestra vida, Dios siempre está ahí ayudando. ¿Lo crees? Y nos consuela en medio del dolor. Y esta es una invitación para que dejemos de estar viendo las circunstancias y mejor nuestra mirada lo pongamos en Dios. Vamos al Salmo 42 y con esto termino. Dice el Señor en su palabra, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas, de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque pues he de alabarlo otra vez, por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte de Mizar, un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida, al Dios de mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? Porque ando sombrío por la opresión del enemigo, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Nuestro mayor ejemplo de la misericordia de Dios a nuestra vida, hermano y hermana, lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Dios en su misericordia y en su compasión mandó a su Hijo para que nosotros podamos estar en relación con Él, para que nosotros, habiendo sido enemigos antes, hijos de ira, ahora somos hijos de Dios y podemos experimentar ese consuelo y esa misericordia que solo viene de nuestro Padre Celestial. Dice el Señor en su palabra que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios tuvo misericordia de nosotros al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. No lo merecíamos, hermano, pero por la misericordia del Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, su misericordia nos alcanzó y por eso, hermano, podemos estar agradecidos, al igual que el apóstol Pablo, como inició este precioso versículo 3 y decir con convicción, decir creyendo, Él es bendito. Bendito sea el Dios Padre y es de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos afirmar con convicción eso, porque su misericordia nos alcanzó y por eso debemos de estar agradecidos con Dios. Cada aflicción en tu vida y en mi vida, hermano, es una oportunidad para buscar
el consuelo en Dios. Es una oportunidad para correr al Padre de las misericordias. Es una oportunidad para nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados y volver en sí como el hijo pródigo. Ir a la casa del Padre, ir a la morada del Padre y buscar su consuelo, buscar su aliento, buscar su fortaleza. Buscar al Padre de misericordia y al Dios de toda consolación. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.